Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Hoy día vamos a ver los milagros, demonios y el ministerio de la predicación en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el título del sermón el día de hoy: Milagros, demonios y el ministerio de la predicación. Y vamos a concluir hoy día el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. En nuestra exposición verso por verso, hoy día vamos a concluir este capítulo 4. Pero antes, hermanos, como siempre, les ruego que podamos hacer una oración juntos. Señor, te agradecemos en este día un segundo turno más, Señor, en este día domingo, que tú nos das para poder ser instruidos, para alabarte, para poder tener comunión. Y, Señor, te pido que en este momento tú nos ayudes a entender quién es Cristo, qué es lo que Él hizo en su primera venida, cuáles fueron las características de su ministerio, cuán grande es su poder. Te ruego que tú nos ayudes a entender quién es Él, así como esta mañana igual hemos predicado. Y te agradecemos, Dios, por el pasaje que tenemos enfrente y te pedimos que tú nos guíes y puedas obrar a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor dice así, Lucas capítulo 4, versículo 38 al 44. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 44. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Bueno, hermanos, en la sección presente estamos en un momento en el Evangelio de Lucas, en el cual ya nos hemos topado la última exposición con demonios, ya nos hemos topado con la forma en la que Jesucristo trató con un endemoniado en la anterior sección. Y hoy día, pero el evangelista Lucas nos va a relatar de manera cronológica, en cierta manera, algunas actividades más, algunos hechos más de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales va a estar involucrados los milagros, van a estar involucrados también las liberaciones de demonios. En la actual sección nos encontramos con esto. Estamos lidiando sinceramente con dos temas muy importantes y que necesitan ser atendidos y estudiados por todos en nuestra época. Los milagros y la relación que tiene Jesucristo, la relación que tienen los cristianos con las fuerzas espirituales llamadas los demonios. Existen iglesias, lamentablemente, que están basadas en estas dos cosas. Lo que vemos hoy día, hermanos, en esta sección, lamentablemente, es la característica de muchas iglesias en nuestra época. Muchas iglesias están obsesionadas con los milagros. Muchas iglesias están obsesionadas con las liberaciones demoníacas. Muchas iglesias están obsesionadas con las actividades sobrenaturales. Y esa es una de las maneras en las cuales ellas utilizan estas iglesias para atraer a las multitudes. Y la realidad, hermano, es que ese tipo de cosas sí atrae multitudes. Eso no lo vamos a negar. Incluso eso vamos a ver también el día de hoy. Y, hermanos, respecto a los milagros, algunos de ustedes saben la posición de nuestra iglesia. Nosotros sostenemos lo que es una posición cesacionista. No voy a alcanzar a explicar el día de hoy qué es eso, pero vamos a tocar un poco el tema de los milagros, el tema de la liberación de demonios. Pero, hermanos, lo que quiero dejar muy claro es de que nosotros como cristianos, como una iglesia de sana doctrina o reformada, como bíblica, como ustedes quieren llamarla, por si acaso creemos en los milagros. Mucha gente lamentablemente nos ataca en nuestra época diciendo que nosotros no creemos en los milagros, pero eso no podría estar más alejado de la verdad. Nosotros creemos en los milagros. Pero nosotros no vamos a caer en dos extremos, los cuales se ven en la historia de la humanidad y específicamente en nuestra época,
se ven estos dos extremos respecto al tema de los milagros. Un extremo es de personas que en cierta manera niegan todo lo sobrenatural. Eso tiene que ver, aquellos que conocen un poco más de teología histórica, con el liberalismo teológico, ¿sí? La teología liberal, la cual en cierta manera, hermanos, ha negado lo sobrenatural dentro de la Escritura. Muchos teólogos cristianos, entre comillas, al verse atacados por la ciencia, al verse atacados por los científicos y los científicos que todo aquello que no puedan explicar por las leyes físicas, las leyes naturales, entonces lo descartan como mitos, como leyendas, como cuentos, como falsedades. Muchos teólogos, al querer quedar bien con estos científicos, entre comillas, personas de ciencia, entonces dijeron, bueno, sabes, los milagros dentro de la Biblia realmente no son milagros, pueden ser explicados de una manera racional. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al libro de Éxodo y cuando los judíos pasaron, esto, hermano, vas a encontrar en canales como Discovery Channel y History Channel. No sé si todavía existen esos canales, pero todos esos canales que tienen que ver con eso. La verdad no veo mucha televisión. Pero todas estas personas intentan, incluso cristianos, alegar de que los milagros pueden ser explicados de una manera científica o racional. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Éxodo que los judíos cruzaron el Mar Rojo de manera milagrosa, entonces los teólogos liberales junto con algunos científicos cristianos se unieron y dijeron, sabes, en realidad lo que pasó ahí no es de que Moisés dividió el mar, sino lo que sucedió es que era una época del año en el cual la marea estaba muy baja y literal podías pasar a pie. Entonces intentan explicar de alguna forma, ¿sí?, lo que sucedió, de alguna manera racional los milagros, negando el aspecto sobrenatural que la Biblia nos presenta, que la Biblia nos revela. Algunos con los milagros de Jesucristo intentaron hacer lo mismo. Cuando Jesucristo, y esto vamos a ver en el Evangelio de Lucas, también en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo alimentó a 5,000 personas, por ejemplo, de manera milagrosa con algunos peces, algunos panes, algunos teólogos liberales han dicho, en realidad Jesucristo no multiplicó la comida, sino lo que Jesucristo hizo es reclamarle a la gente que por qué no es más generosa, y entonces los judíos tenían ocultos ahí panes y pescados y los sacaron y de ahí surgió toda la alimentación de esas personas. Jesucristo en realidad no caminó sobre el agua, sino que los apóstoles confundieron, porque Jesucristo estaba caminando por la orilla del mar de Galilea y ellos se confundieron y pensaron que estaba caminando por el agua. Entonces, hermanos, nosotros por si acaso conocemos ese tipo de líneas teológicas, las cuales quieren negar completamente lo sobrenatural. Lamentablemente, a nosotros los cristianos reformados nos acusan de haber hecho algo parecido y no creer en los milagros, pero eso no es verdad, hermanos. Ahora, también hay otro extremo en el cual los cristianos, hermanos, sinceramente giran alrededor de los milagros, ¿sí? Giran alrededor de ver cosas sobrenaturales. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ven a nuestra iglesia, te dicen, ¿sí? Aquí está el poder de Dios. Cada semana sus reuniones se tratan de ver milagros, cosas sobrenaturales, gente cayéndose, demonios siendo reprendidos, ¿sí? Satanás siendo atado, personas sanándose, supuestamente todas las semanas se trata acerca de lo mismo. Pero hermanos, estos son dos extremos en los cuales nosotros hemos visto que la Escritura no nos manda a seguir, Nosotros creemos en milagros, hermano. Creemos todos los milagros que sucedieron en el Nuevo Testamento. Pero como vamos a ver el día de hoy, los milagros tenían un propósito específico y era no que te obsesiones con los milagros, sino que tú puedas reconocer quién es aquel que hizo los milagros. No que te obsesiones con seguir viendo milagros, sino que tú reconozcas quién era aquel que estaba haciendo esos milagros. Y como incluso el día de hoy, hermanos, vamos a ver que Jesucristo realizaba muchos milagros, realizaba muchas liberaciones, pero Él mismo va a decir, yo no he venido a ser un simple milagrero. Yo tengo una misión muy importante. ¿Cuál es esta misión? Predicar, enseñar. Esa es mi responsabilidad. Es más, Jesucristo mismo va a decir que para eso he venido. Entonces, hermanos, hoy día vamos a ver un poco acerca de estos temas y vamos a dividir nuestro estudio en 3 partes. Vamos a dividirlo en el encuentro que Jesucristo tuvo con la suegra de Pedro, en el cual vamos a ver un milagro de sanidad.
Vamos a ver el encuentro de Jesucristo con las multitudes, versículo 40 al 41, en el cual vamos a ver Jesucristo haciendo milagros de sanidad y liberando, reprendiendo demonios. Y después, al finalizar en esta sección, vamos a ver el encuentro de Jesucristo con su Padre. El encuentro con Jesucristo, con Dios mismo, con su Padre, con Dios el Padre. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Jesucristo después de esto. Y en esta primera sección, Lucas nos presenta el encuentro de Jesucristo con la suegra de Pedro, comenzando esta parte. Y el versículo 38 y 39 nos dicen: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Este encuentro, hermanos, sucedió justo después de lo que hemos visto la última sesión del Evangelio de Lucas. La última sección del Evangelio de Lucas hemos visto a Jesucristo como en el día de reposo él tenía acostumbrado, fue a lo que en aquella época hubieran sido las iglesias, las sinagogas, ¿sí?, las cuales había en cada región casi de los judíos. Si habían 10 familias, normalmente se plantaba una sinagoga. Había en las sinagogas diferentes personas encargadas de diferentes responsabilidades, muy parecido a lo que hacemos en la iglesia el día de hoy. Se cantaban salmos en las sinagogas, se encontraba instrucción en las sinagogas, y Jesucristo tenía acostumbrado a ir a la sinagoga, escucha, hermano, a predicar, a enseñar. Y en medio de esa reunión en la cual Jesucristo está enseñando, resulta que un hombre, el cual estaba endemoniado, el demonio que lo tenía controlado no va a soportar y va a gritar con desesperación porque le tenía y todavía le tienen terror a Jesucristo. Y hemos hablado de eso la semana pasada. Acababa Jesucristo de estar en la sinagoga, acababa de hacer una liberación, la gente estaba muy asombrada con lo que había sucedido. Y ahora Lucas, de manera cronológica, nos relata un poco más de ese mismo día. Ahora, Lucas, hermano, va a hacer eso en su evangelio. A veces nos va a relatar cosas que pasan en un mismo día. A veces se va a saltar algunas cosas, se va a adelantar un poco más. Pero aquí estamos en el mismo día en el cual sucedió ese milagro, en el cual Jesucristo liberó a este hombre que estaba sometido bajo el dominio de un demonio. Y lo normal después de la reunión de la sinagoga, como es tal vez lo normal para ustedes también, después de la iglesia, es irse a tener un tiempo de alimentación, de comer y de compartir con la familia. En esta sección nos encontramos con probablemente el huésped, ¿sí?, de la cena que iban a tener, Pedro. Pedro en la casa de su suegra. Pedro es el anfitrión en este lugar. El Evangelio de Marcos nos dice de que también estaba Andrés, también estaba Jacobo, también estaba Juan. Para este momento, hermanos, y esto es lo que vamos a estudiar en las mañanas en la iglesia, el Evangelio de Juan, para este momento, en el capítulo 4 de Lucas, Jesucristo ya tuvo un encuentro con varios de sus discípulos, los cuales todavía no son apóstoles, todavía no han sido encomendados, pero ya lo están siguiendo a Jesucristo. Entre ellos estaba Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Natanael, Felipe. Vamos a ver eso en el Evangelio de Juan. Todavía, como he mencionado, ellos no están llamados a ser apóstoles, pero ya están siguiendo a Jesucristo. Y entonces en ese contexto es en el que nos encontramos. Jesucristo llegando a la casa de Pedro. Y Jesucristo llega a la casa de Pedro y inmediatamente nos dice el texto de que le empezaron a rogar. Enseguida, dice la sección de Marcos que nos relata el mismo pasaje, utiliza esta palabra, enseguida. Jesucristo llegó y esto es algo que podrías esperar. La suegra de Pedro está enferma. Jesucristo acababa de hacer una gran obra sobrenatural en la sinagoga. Y entonces Jesucristo llega y lo obvio es que le van a rogar si es que podía sanar a esta mujer. Ahora, la enfermedad de esta mujer, hermano, me agrada la forma en la que Lucas la presenta, porque si bien no tenemos un registro médico como en nuestra época tenemos, hermano, en la Escritura nos encontramos con lo más parecido para la época de Jesucristo. Y recordamos que este evangelio está siendo escrito ¿por quién? Por Lucas, el cual era un médico. En las palabras del apóstol Pablo, era el médico amado, el médico amado. Y aquí Lucas, hermano, nos va a presentar un poco acerca de la enfermedad de esta mujer. Y esto, hermanos, es importante, ¿sí? Porque lamentablemente en nuestra época eso es lo que la gente no hace. La gente que va a hacerse milagros supuestamente a diferentes iglesias, muchos de sus testimonios son: me dolía aquí y ahora ya no me duele, ¿sí?
No te dicen qué enfermedad, no te dicen realmente que si se ha identificado alguna dolencia médica. Simplemente tenía algo aquí que no me sentía bien y ahora por algún motivo me siento bien. Pero Lucas nos va a dar como con su ojo médico en cierta manera la situación de la suegra de Pedro. Y la situación de la suegra de Pedro, hermano, no era una enfermedad sencilla. Si bien en nuestra época la fiebre no es algo que nos alarma mucho, compramos paracetamol, compramos analgésicos para poder tratar la fiebre. En aquella época no era así. En aquella época, una época primitiva en la medicina, hermanos, la gente podía morir por una fiebre. Y al parecer la suegra de Pedro, hermano, estaba en peligro de muerte incluso. Lucas nos va a relatar de que ella tenía una gran fiebre. Los hebreos, cuando se referían a una gran fiebre, utilizaban esta palabra, kadahat, que significaba algo ardiente, algo realmente ardiente. En el griego, Lucas va a utilizar la palabra puretos, que significa fuego, ¿sí? La suegra de Pedro, hermano, no está teniendo una febrícula, no está teniendo un inicio de fiebre, sino que está quizás con más de 40 grados de fiebre. Algo que en la época de Lucas específicamente no se podía calcular de la manera en la que nosotros podemos identificar la fiebre en nuestra época. Pero Lucas nos relata y nos dice de que ella tenía una gran fiebre. No simplemente estaba enferma, no simplemente tenía una dolencia, sino que ella tenía una gran fiebre. Estas fiebres, hermano, en el contexto de la época en la que Jesucristo vivía, se nos relata y se nos muestra de manera histórica de que amenazaban la vida de la persona que tenía ese tipo de fiebre. No era, hermano, cualquier enfermedad. Era una enfermedad que, hablando de una mujer mayor, de edad avanzada, como la suegra de Pedro, era una enfermedad la cual tenía alarmada a la familia. Es por eso que en este mismo pasaje se nos dice que le rogaron por ella. O sea, no es que le sugirieron a Jesucristo, a ver, tal vez si tienes tiempo, podrías tal vez verla a mi suegra. No, sino que le rogaron. Esta palabra rogar, hermano, hace referencia de que verdaderamente esta gente estaba bastante emocional respecto a lo que le estaba sucediendo a esta mujer. Ahora, antes de entrar de lleno, hermano, a lo que sucedió, es necesario hacerles notar una distinción. Hay una diferencia muy grande. Y esto es algo que lamentablemente en nuestra época muchas veces la gente no concibe. Y es de que hay una diferencia muy grande, hermano, entre estar enfermo y entre estar endemoniado. ¿Y por qué hago esta distinción, hermano? Porque en este mismo texto encontramos esa distinción. En el anterior pasaje hemos visto un hombre endemoniado siendo liberado. En este pasaje nos encontramos con una mujer enferma, la cual va a ser sanada. En el pasaje siguiente son los espíritus los cuales me están enfermando. Hermano, eso no es una distinción, eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, con eso, hermano, no voy a negar de que Satanás en algún momento podría tener algún efecto físico sobre las personas. No vamos a negar eso, hermano. En Job capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 y 2 de Job, nos vamos a encontrar con Satanás atacando la vida y la salud de Job. Eso no lo vamos a negar, hermano. Pero lo que sí quiero hacer una distinción, y hoy día quiero corregir un poco esto, hermanos, es de que siempre en algunos lugares se culpa a los demonios de las enfermedades que muchas veces pasamos. Pero eso no es así. Y eso, hermano, es darle a los demonios un lugar que no les pertenece. Un lugar que solamente a Dios le pertenece. Hermano, Dios es el que está en control si te enfermas o no te enfermas. Te recuerdo que en el libro de Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para afectar su salud. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Hoy día hemos leído, hermano, en Éxodo capítulo 4, versículo 11, que Dios dice, ¿acaso yo no he hecho al mudo y al ciego y al sordo? Yo estoy en control de eso. Yo soy, dice, según 1 Samuel capítulo 2, el que hiere. Yo soy el que hiere la carne. Yo soy el que estoy en control de esto. Juan capítulo 9, los apóstoles van a cometer el error que muchos judíos cometían en su época y que también se comete en nuestra época. Van a ver un hombre ciego de nacimiento. Y los apóstoles le van a decir a Cristo, ¿quién pecó? Porque ellos, igual que en nuestra época también se hace, creían que estar enfermo era sinónimo de ser pecador, ¿sí? Porque si tú estás bien con Dios, deberías ser próspero, todo debería irte bien, ¿verdad? Parecido a lo que mucha gente cree en nuestra época también. Y Jesucristo les va a decir, nadie pecó acá.
Él está ciego porque Dios quiere hacer una obra a través de él. Dios está en control. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 30, versículo 2, cuando una mujer era estéril, escucha lo que va a decirle Jacob a su mujer estéril. ¿Soy yo Dios que te impidió tener fruto en tu vientre? Escucha, la esposa de Jacob le está reclamando a Jacob y le está diciendo, quiero tener un hijo. Y Jacob le va a decir, ¿acaso soy yo Dios? Dios es el que te está impidiendo tener un hijo. Dios es el que está en control, hermano, de las enfermedades también. Dios es el que controla eso y las usa según su voluntad, hermano. A veces para castigar a sus hijos. A veces simplemente las deja, hermano, que suceda como una prueba para que podamos soportar y poner nuestra fe en Él. A veces, hermano, incluso Dios utiliza las enfermedades para llamarnos a nuestro verdadero hogar. Y esa es una confianza que nosotros debemos tener. Y en este pasaje, hermano, la suegra de Pedro está enferma y Jesucristo no va a decir, espíritu de fiebre, te reprendo. Ahora, yo sé que en este texto, hermano, hay personas las cuales van a confundir lo que Jesucristo está haciendo. Escucha lo que va a pasar en el versículo 39. E inclinándose hacia ella, aquí está la confusión. Yo sé que esa palabra le causa confusión. Reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, ¿sí? Pero, hermano, entonces algunos leen esto y dicen, ¿vieron? Nosotros tenemos que reprender, como si la enfermedad fuera, no sé, un tipo de espíritu o un tipo de ser el cual obedece las órdenes que nosotros le demos. Pero, hermano, aquí el problema que tenemos es de que la gente no toma en cuenta de quién estamos hablando en este texto. ¿De quién estamos hablando en este texto, hermano? Estamos hablando del Hijo de Dios. Como hemos visto en el Evangelio de Lucas esta mañana, estamos hablando de Dios mismo. Hermano, Dios es el único que tiene poder en su palabra. Dios es el único que puede decir que se haga la luz y se hace la luz. Como si la luz le obedeciera. Dios es el único que puede dar ese tipo de órdenes a su propia creación. Aquí estamos, hermano, topándonos más bien y lo que debemos reconocer es quién es Jesucristo. Él es Dios, el creador del universo, como hemos visto esta mañana. Y Él tiene este poder, hermanos, sobre su creación. Él tiene el poder, como vamos a ver más adelante mismo, en el mismo Evangelio de Lucas, de decirle al viento, viento, basta. De decirle a la tormenta, basta, se acaba. Y su creación, hermano, le obedece, porque Él es el creador. Hermano, nosotros no somos dioses. Nosotros no tenemos esa capacidad de reprender las cosas y decirles, basta, calla, vete. No. Ustedes se creen dioses, dice Dios en Salmo 103, ustedes son como el polvo. Yo no soy como ustedes. Hazles recordar, dice el salmista, a los hombres de que solamente tú eres Dios. Y Jesucristo, hermano, es Dios y nos está mostrando esto en esta sección. Él nos está mostrando ese poder de Salmo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso sí es Dios, hermano. Dios es el que dice que no llueva y no llueve. Dios es el que dice que se detenga el sol, y el sol, como si tuviera voluntad o intelecto, pareciera que le escucha y le obedece. Pero ese es Dios con su poder de que solamente al hablar las cosas se hacen. Incluso en el reino natural, incluso en cosas inanimadas, como vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas. Ahora, hermanos, nosotros encontramos a Jesucristo acá reprendiendo la fiebre, ¿y qué es lo que sucede? Y aquí es donde vamos a empezar a definir qué es un milagro y cómo los apóstoles y Jesucristo hacían milagros, ¿sí? ¿Cómo es que los apóstoles y Jesucristo hacían milagros? Y este tipo de milagros, hermano, cuando yo estudio los milagros en el Nuevo Testamento, sinceramente ese es uno de los motivos más bien por los que no creo en los milagros que en nuestra época hacen esos charlatanes. No creo en los milagros de los pacpacos de poder de Dios o de eclesía o de todas esas iglesias. Porque cuando yo veo los milagros en el Nuevo Testamento, hermano, tienen características que hoy día ya no se pueden ver. Una de ellas, hermano, es que es inmediato. Escucha lo que dice el versículo 39, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre
la dejó. Fue inmediato. Los milagros en el Nuevo Testamento, hermanos, eran milagros públicos de personas que la comunidad conocía como enfermas. Conocía como enfermas, hermano. Eso es importante, ¿sí? Porque en esas iglesias en las cuales se dedican a engañar a la gente, a veces aparece una persona, ¿sí? Una persona que no sabes de dónde llegó, que supuestamente vino de no sé qué provincia alejada de la ciudad. Y he escuchado eso. Y un médico le dijo que le va a cobrar 10,000 bolivianos por hacerle una operación de la vértebra. Y ahora ya puedo caminar y antes no caminaba. Y yo digo, ¿cómo estoy seguro de eso? ¿Cómo sé que esos falsos maestros no le pagaron a esa persona para que diga eso? ¿Cómo sé? No, aquí estamos hablando de un milagro público. Aquí está Pedro y sabe qué es lo que está sucediendo con su suegra. Una vez vino una persona de poder de Dios a querer convencerme de los milagros. Y algunos de ustedes lo conocen a mi hermano Alejandro que está ahí presente, ¿sí? Mi hermano Alejandro tiene una discapacidad. Y le dije, bueno, hermano, así que hacen milagros los martes, entonces el martes voy a ir. El martes voy a ir, ¿sí? Mi hermano Alejandro, como saben, es como un niño, ¿o no? Es un niño. Él se deja manipular. A él le pones las manos en la cabeza y se cae, hermano. Porque le gusta seguir lo que todos hacen, ¿sí? Es como un niño. Es un niño grande. Entonces vamos a ese lugar y el poder de Dios supuestamente está. Yo le dije, hermano, ¿sabes? Me vas a convencer hoy mismo. Vamos a llevarlo a mi hermano y mi hermano va a salir de este lugar sano, completamente sano, ¿sí? Y no lo pueden culpar a mi hermano de no tener fe. Tiene un problema de discapacidad mental. Es como un niño. Jesucristo dijo de los niños, es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vamos a este lugar y me acuerdo que entramos, mi hermano, y justo detrás de mi hermano entró una persona que realmente estaba mal, que creo que le habían amputado una pierna o algo así. Realmente estaba mal. Adivina cuáles son las dos personas que no se sanaron, supuestamente. Mi hermano y esa persona, las cuales verdaderamente se notaba que estaban mal. ¿Qué pasó? Ahí está. Eso es lo que sucedía en la época de Jesucristo. Personas las cuales eran conocidas. Su familia está ahí presente. La comunidad está ahí presente. Saben lo que está pasando. Saben cuál es la afección. Y Jesucristo de manera pública sana. Milagros. Y ahora escucha, hermano, los milagros en el Nuevo Testamento tenían estas características. Eran públicos, eran inmediatos, eran completos y escucha, eran espontáneos. Eran espontáneos. Jesucristo está saliendo de la sinagoga, está yendo a comer algo a la casa de Pedro, se encuentra con alguien enferma y la sana. Era espontáneo, hermano. Pedro caminando por la calle y resulta que su sombra está sanando gente. No era, perdón Pedro, pero el martes es de milagros. Hoy día es lunes. Era sábado. No era así, no era organizado. Era espontáneo, la gente venía y se sanaba. Estos charlatanes les vamos a creer cuando vayan al hospital y empiecen a sanar gente, hermano. Yo les voy a creer. Yo me voy a hacer parte de su iglesia si quieres. Cuando vayan y empiecen a sanar niños de cáncer, así, a multitudes, a todos, sanos, ¿sí? Y así eran los milagros que hacía Jesucristo. Escucha la siguiente sección, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Los sanaba. Era así, hermano, los milagros. La gente empezaba a venir, se sanaban, sanos. Lo mismo pasaba con los apóstoles. No había la excusa de que, sabes, es que te ha faltado fe, es que te ha faltado sembrar. Si querías un milagro así de grande tenía que ser tu siembra. No había eso. Sanos, simplemente eso era, hermano, el don de sanidad. Eso era el don de sanidad. Es por eso que yo no creo en nuestro día en el don de sanidad. Porque no veo el don de sanidad del Nuevo Testamento. Y aparte hay un buen argumento para decir de que ya no lo tiene nadie. Y es aquí donde quiero entrar a un punto importante, ¿sí? ¿Cuál era el propósito, hermanos, de los milagros en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Hay un propósito que es obvio, y es que Jesucristo estaba mostrando misericordia a la gente. Jesucristo, hermano, sentía compasión por las personas, el dolor de las personas. En algún momento, y esto vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas, Jesucristo va a ver una viuda sacando a su hijo muerto, y Jesucristo se va a compadecer y va a decir,
voy a resucitar a su hijo. Jesucristo va a mostrar compasión. Jesucristo va a sentir que una mujer lo tocó y se sanó y va a decir, yo quiero saber quién era esa mujer. Jesucristo usó los milagros como una prueba para que los judíos no tengan excusa de decir de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo mismo les va a decir eso en el Evangelio de Lucas. No me crean a mí, crean a las obras que estoy haciendo. ¿Quién más puede hacer las obras que yo estoy haciendo? Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, y escucha la forma en la que los apóstoles mismos van a presentar los milagros. Los milagros, los apóstoles mismos van a utilizarlos como una prueba de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías. Y hermano, los milagros en el Nuevo Testamento tienen ese propósito. Por eso se le llaman señales. Muchas veces se les llaman señales porque están apuntando a algo. Están apuntando a alguien. Los milagros en sí mismos no son el fin. Los propósitos y el fin de los milagros siempre eran de que las personas reconozcan quién es Jesucristo. Escucha Hechos capítulo 2, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, escucha, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Los apóstoles van a utilizar los milagros, hermano, y les van a decir a los judíos, ahí está Dios probando de que Cristo realmente era el Mesías. ¿Quién más podría resucitar muertos como Él? ¿Quién más podría darle órdenes a la fiebre? ¿Quién más podría darle órdenes a la lluvia, al mar, al viento? ¿Quién más podría decirle a una higuera, sécate y se seca? ¿Quién más podría hacer esas cosas? Y los apóstoles les van a decir, ustedes saben de que Dios ha dado pruebas claras de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Por los milagros que hizo. Hermano, los milagros tenían ese propósito, autentificar quién era Cristo. Pero ahora, hermanos, los milagros no solamente tenían el propósito de autentificar quién era Cristo, sino también tenían el propósito de autentificar a sus apóstoles. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos. Hermano, los milagros nunca tuvieron la intención este don de sanidad nunca tuvo la intención de ser para toda la vida de la historia de la iglesia, sino que tenían el propósito en el primer siglo de autentificar a Cristo y sus mensajeros y sus apóstoles. Escucha Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 4. Porque si la palabra de Dios por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí el autor de Hebreos, algunos dicen que es el apóstol Pablo, está haciendo una comparación, hermanos, porque hay personas dentro de la iglesia que no están recibiendo el evangelio como deberían recibirlo, ¿sí? Y el apóstol o el autor de Hebreos dice, recuerden de que en el Antiguo Testamento Dios reveló cosas a través de ángeles, a través de Moisés, y acuérdense de que Dios fue fiel a sus advertencias. Cuando Él dio palabras por medio de ángeles y de Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora escucha el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esto, hermanos, es la segunda generación. ¿Cuál fue la segunda generación? Después de Cristo fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los que oyeron, lo que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso les predicamos. El autor de Hebreos dice, nosotros hemos escuchado este mensaje del evangelio por aquellos apóstoles, aquellos que oyeron. Y ahora escucha el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. El autor de Hebreos mismo dice de que Dios utilizó los milagros que los apóstoles hacían como una forma de autentificar a aquellos que Dios realmente había llamado como sus apóstoles. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, en mí se han dado las señales de un apóstol. En mí se han dado las señales de un apóstol. Había gente que decía, el apóstol Pablo creo que no es realmente un apóstol.
Y Pablo va a decir, en mí se han dado las señales de un apóstol. A mí no me pueden negar de que yo soy un apóstol. Una de las características de los verdaderos apóstoles era que podían hacer milagros. Y el autor de Hebreos dice de que esa es la forma en la que Dios estaba autentificando. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento tú incluso encuentras que ese don de sanidad, ese don de hacer milagros que tenían los apóstoles, no fue para toda la vida de los apóstoles tampoco. Al final de la vida de los apóstoles, adivina qué es lo que estaba sucediendo. Ya no hacían milagros. Ya no hacían milagros. Ese tampoco era un don dado así para que Pablo hasta el final de su vida haga milagros. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 5. Timoteo, tú estás enfermo del estómago. ¿Sabes qué tienes que hacer? Vente un rato conmigo, yo tengo el don de sanidad, muchacho. Yo me encargo, tú tranquilo. Pablo le va a decir, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades, que no he podido sanar, hermano. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo va a decir, he dejado a Trófimo en Mileto enfermo. Ahí ya estamos hablando, hermano, de la última etapa de los apóstoles, y la Biblia nos muestra de que en esa época ya no estaban haciendo, e incluso ellos ya no estaban haciendo milagros. El autor de Santiago, en su pequeña epístola, cuando dice de que hay cristianos enfermos en la iglesia, ¿qué dice el autor? ¿Qué dice Santiago? Dice, vayan al jueves de sanidad, pues, hermanos. ¿Qué dice? Llamen a los ancianos para que oren. Para que oren, hermano. Yo creo en los milagros. Yo creo que oramos y Dios escucha. Y si Dios quiere responder, lo hace. Y si Él no quiere, no lo hace. 1 Juan 5:14. Todo lo que le pedimos a Dios, si Él quiere, lo hace. Y si no, no. Si está dentro de su voluntad, lo hace. Y si no, no. Entonces, hermanos, los milagros tenían ese propósito. Estos milagros que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas eran para autentificar quién era Cristo, autentificar quiénes eran sus apóstoles. Y más bien, hermano, después de que terminó la era apostólica, la Biblia nos manda, hermano, escucha, a desconfiar de los milagros. Después de los apóstoles, la Biblia nos manda a desconfiar de los milagros. Jesucristo dijo, van a venir falsos cristos y van a hacer ¿qué? Milagros. La Biblia más bien nos manda, después de Cristo y los apóstoles, a desconfiar de aquellos que hacen milagros. Escucha 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Incluso, y está hablando acá de la obra de Satanás, del anticristo, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios engañosos. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los tesalonicenses, ahora desconfíen de los milagros. El anticristo va a venir diciendo que hace milagros, pero milagros engañosos. Milagros engañosos. Mi muela tapada, ¿sí? Con oro. Polvo de oro en mis manos. ¡Wow! ¿Sí? ¿Han escuchado esto en la iglesia? ¿Cómo sé que no le han metido algo ahí en el aire? ¿Sí? Polvo de oro en las manos. Entonces, ¿para qué piden ofrendas si pueden recolectar oro ahí? Milagros engañosos, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué hago este pequeño paréntesis, hermano? Porque como he mencionado, los milagros en el Nuevo Testamento tenían el propósito, hermano, de que confiemos y pongamos nuestra fe en Cristo. De que confirmemos y tengamos pruebas de quién es Él y quiénes fueron aquellos a los cuales Él envió, sus apóstoles. El apóstol Juan va a utilizar como 9 milagros en su evangelio, y el apóstol Juan va a terminar su evangelio diciéndoles, he escrito estos milagros no para que busquen más milagros, sino para que crean en quién es Cristo. Los milagros que encontramos escritos en el evangelio de Lucas capítulo 4 tienen ese mismo propósito, hermano, de que reconozcas de que este hombre del cual tanto predicamos, del cual creemos, del cual cantamos, no era cualquier hombre. Era Dios mismo hecho hombre, hecho carne. Era Dios mismo, hermano, que tenía el poder de decirle a la fiebre, basta. Y la naturaleza y el mundo físico, material le obedece. Ese es Dios. Ese es solamente Dios, hermano.
Y eso es lo que va a suceder también en el versículo 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Él era el Cristo. Hermano, no vamos a negar que cuando supuestamente hay milagros en nuestra época atrae multitudes. En la época de Jesucristo, él sí hacía milagros y también las multitudes eran atraídas. La Biblia nos dice que al ponerse el sol, estamos en este mismo día de reposo, un día de reposo bastante ajetreado para Cristo. Estuvo predicando en la sinagoga, estuvo liberando a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, se enteraron los vecinos, se enteró la comunidad y empezaron a traer a los enfermos, a los endemoniados. ¿Y qué nos dice el pasaje, hermano? Como ya he mencionado, que todos los enfermos y los endemoniados los enfermos sanos, los endemoniados fueron liberados. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí, hermano? Cristo está mostrando realmente quién es Él. Cristo está mostrando de que Él tiene poder sobre las huestes espirituales de Satanás. Él tiene dominio sobre la naturaleza, sobre el universo natural, físico en el cual nosotros vivimos. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios y está mostrando claramente, hermano, de que Él tiene el poder para liberar a las personas de enfermedades y de demonios. Ahora, con eso, hermano, no te estoy prometiendo de que Él te va a sanar a tus enfermedades. No dice eso el pasaje acá, ¿verdad? No dice de que Jesucristo sanó a todos y va a sanar a todos los que vengan. No, eso es algo especial que sucedió en el Nuevo Testamento. Eso es algo especial que sucedió en el primer siglo. Hermano, cuando tú leas la Biblia te vas a dar cuenta de eso. Dios no hizo milagros todo el tiempo. En la época de Moisés hizo milagros. En la época de Elías hizo milagros. De Isaías, Jeremías, Ezequiel, no conocemos mucho que haya habido mucho de esas cosas. En la época de Cristo los apóstoles hizo milagros. Dios nunca ha prometido, en este pasaje no dice, y este es el tipo de pasajes que los teólogos de la prosperidad utilizan, ¿verdad? Tú ve a Cristo y vas a encontrar tu sanidad. Eso no dice este pasaje. Es un relato histórico de algo que sucedió en aquel momento, con el propósito de mostrar quién es Jesucristo. Te recuerdo que el apóstol Pablo estaba pasando aflicciones, lloró 3 veces y Dios, ¿qué le dijo? No, bástate en mi gracia. Pero ahora, hermanos, de manera práctica hay algo que sí espero que te dé tranquilidad a ti. Cuando tú estás pasando aflicciones, cuando estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando diferentes problemas, hermanos, escucha, Cristo tiene el poder de solucionarlos en un momento, eso te lo aseguro. No te puedo asegurar que lo va a hacer, pero te puedo asegurar de que Él tiene ese poder. Y eso, hermano, me da tranquilidad. Porque yo sé que cuando paso enfermedad, yo sé que cuando paso aflicción, yo sé que Él tiene el poder, hermano, de librarme de esa aflicción en un momento. Y si Él no lo hace, Él sabe por qué. Él es sabio, Él es justo. Él sabe por qué hace las cosas. No es porque no tiene poder, no es porque no puede hacerlo, simplemente quizás es porque no quiere. Y punto. Todas las cosas que le pedimos, si están dentro de su voluntad, Él nos oye. Y no siempre está dentro de su voluntad sanarnos. Como he mencionado, y esto es realmente una esperanza muy grande para mucha gente que está en la última etapa de la vida pasando una enfermedad. Sí, podemos orar con fe. Si Dios quiere, puede sanar. Pero si Dios no quiere sanarlo, es una forma en la que Dios está diciendo: es hora de que vengas conmigo. ¿Cuál es el problema con eso? Pero este pasaje nos muestra claramente que en aquel en el cual nosotros creemos, hermano, tiene el poder. Tiene el poder. Tiene tanto poder que incluso los demonios van a reconocer ese poder. Sus enemigos van a reconocer ese poder. El pasaje nos dice de que los demonios mismos estaban clamando que Él era el Hijo de Dios. Y Cristo mismo les va a decir que se callen, no hablen, silencio. Ahora, ¿por qué Jesucristo hace en este pasaje eso? En teología se conoce algo como el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Hermanos, Jesucristo, probablemente Él no necesitaba decir que los demonios den testimonio de Él. No probablemente, Él no necesitaba eso. Pero Jesucristo muchas veces no va a dejar, ¿sí?, que se expanda de esa manera quién es Él
por diferentes motivos. A veces era para evitar confrontaciones prematuras con los judíos. A veces incluso era, hermano, para como juicio a una comunidad, a la cual Cristo dice, no quiero que ustedes sepan quién soy yo. Y Jesucristo en muchas oportunidades va a hacer eso. Y en este pasaje, por algún motivo, no se nos explica, pero Jesucristo está haciendo eso. Los demonios saben quién es Él, como hemos dicho hace 2 semanas, a veces los demonios tienen una mejor cristología que la nuestra, porque los demonios, hermanos, saben que Él es el Hijo de Dios, saben con quién se están topando, le tienen miedo, terror, le tienen miedo y respeto. Y Jesucristo los calla, porque ellos estaban diciendo de que Él era el Cristo, y Jesucristo les dice, silencio. Muchas veces Jesucristo va a hacer eso. Cristo los calló. No se nos dice específicamente por qué, pero eso es lo que está sucediendo. Y lo que sí vemos claramente en este pasaje, hermano, es el poder de Cristo sobre los demonios, sobre su dominio sobre las personas, sobre las enfermedades, y todos fueron sanados y todos fueron libres en ese día. Estamos hablando de un corto periodo de tiempo acá. Pero ahora Jesucristo, hermanos, después de haberse encontrado con la suegra de Pedro, después de haberse encontrado con todas estas multitudes, después de un día bastante agotador de haber lidiado con muchas personas, lo que Jesucristo ahora va a hacer es encontrarse con su Padre. Escucha versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Para qué salió y se fue a un lugar desierto? Es la pregunta. Marcos nos da un detalle extra. Marcos 1, versículo 35. Nos dice que salió a un lugar desierto y allí oraba. Allí estaba orando, hermano. La oración en la vida de Jesucristo sería algo constante. Sería algo que vas a encontrar una y otra vez. Varios teólogos han reconocido de que Jesucristo hizo muchos milagros, nadie va a negar eso, pero si hay algo que le va a sorprender a los discípulos es cómo oraba, porque los discípulos nunca le van a pedir a Jesucristo, enséñanos a hacer milagros. Le van a pedir a Jesucristo, ¿qué? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque ellos presenciaron muchas veces que Jesucristo se apartaba, como Él mismo dijo, de que busquemos un lugar secreto, de que no oremos como los falsos maestros y los fariseos que buscan aparentar con la gente. Él mismo seguía eso y se iba a lugares secretos, lugares desiertos, a pasar un tiempo con su Padre. Ahora, hermano, no sé qué excusas tendrás tú para no orar, pero aquí tenemos, hermano, al único hombre que quizás hubiera podido haber dicho, yo no necesito orar, ¿sí? Porque yo soy Dios. Pero nos encontramos, hermano, con Jesucristo yendo a su Padre, a pasar tiempo con Él. ¿Qué palabras le habrá dicho? Puedes tal vez sacar un poco del Padre Nuestro. Puedes quizás tú estudiar Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, y encontrar un poco de cómo Cristo oraba. En este pasaje específicamente no se nos dice, pero lo que sí se nos dice, hermanos, es que Cristo se alejó de las personas. Encontró un lugar solitario y aparte para orar. Y no puedo evitar decir lo que muchos ya han dicho, hermanos, es de que si Jesucristo necesitaba orar, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más la iglesia? Jesucristo necesitaba pasar tiempo con su Padre, con Dios. ¿Y tú te crees tan fuerte, hermano, que no necesitas orar? ¿Que no necesitamos orar, que podemos hacer las cosas solos? La oración, te recuerdo, hermano, que hay algo que muestra y es dependencia que tenemos hacia nuestro Dios. Jesucristo mismo está mostrando esa dependencia. La oración muestra ese amor que tenemos hacia Dios, en el cual buscamos. Cuando tú amas a alguien, hermano, buscas tener tiempos especiales con esa persona amada, ¿sí o no? Jesucristo amaba a su Padre. Es más, si hay algo que le va a rogar a Cristo, es ya quiero volver a estar contigo sin ningún estorbo. Devuélveme la gloria en la que antes estábamos, le va a rogar a su Padre en Juan capítulo 17. Porque Él deseaba estar una vez más unido a Él como antes lo estaba, antes de la encarnación. Y entonces Jesucristo se aparta a orar, se va a un lugar desierto. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo, pero mientras Él está orando? La gente, nos dice el pasaje, lo estaba buscando. Y aquí, hermanos, nos encontramos con que no solamente estaban preguntándose dónde estaba, sino que lo estaban buscando, hermano. Estaban buscando con muchas ansias. ¿Y por qué la estaban buscando con muchas ansias? La Biblia nos va a decir por qué, hermano. Vamos a estudiar eso más adelante en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan.
Porque la gente quería más milagros. La gente quería más milagros. Eso es lo que la gente normalmente quiere. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a topar con eso. Jesucristo va a alimentar a 6,000 personas y la gente va a ir corriendo después a él y va a decir, queremos que tú seas nuestro rey. ¿Qué mejor rey? Aquel que nos puede dar de comer todos los días, ¿sí? Y Jesucristo les va a decir, no más, ya no quiero más milagros. Ustedes no tienen su mente puesta en las cosas eternas, sino en las cosas de este mundo. Y entonces, en este contexto de Lucas, estamos con una multitud, hermano, multitud, no sabemos cuántos, probablemente son unos miles, buscando a Jesucristo. Y buscando que a Jesucristo se detenga, dice eso el versículo 42, y le detenían para que no se fuera de ellos. Tenemos multitudes diciéndole a Jesucristo, quédate entre nosotros. En el contexto, como he mencionado, es gente, hermano, que quiere ver más y más milagros. Jesucristo mismo va a hablar, hermano, de Capernaum, como una región en la cual se hicieron muchos milagros y ellos no creyeron en Cristo realmente. Estaban obsesionados solamente con lo sobrenatural, pidiendo y pidiendo y pidiendo más milagros. Pero Jesucristo, a diferencia de muchos en nuestra época, escucha, no le va a hacer caso a las multitudes. No le va a hacer caso a las multitudes. Porque las multitudes, hermano, aunque sean muchos, no significa de que tengan la razón o de que sepan realmente lo que es necesario. En el Antiguo Testamento hay un hombre que le hizo caso a las multitudes. Un hombre que terminó, hermano, por su culpa en cierta manera, terminó la historia de Aarón y el becerro de oro con miles de personas muertas en el desierto, ahí saliendo de Egipto. ¿Por qué? Porque Aarón le hizo caso a las multitudes, pero Cristo no le va a hacer caso a las multitudes. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Y aquí, hermano, nos encontramos con el tercer tema del día de hoy, y es Jesucristo y la predicación de la palabra. Escucha lo que Cristo va a decir. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Escucha esto. Porque para esto he sido enviado. En el relato de Marcos, escucha lo que dice Marcos 1, versículo 38. Jesucristo les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesucristo, hermano, dijo, he venido a predicar. He venido a predicar. Lo interesante y lo irónico, hermano, es que los lugares en el tiempo presente donde más milagros hay es donde menos prédica hay, ¿o no? Es donde menos enseñanza hay. Y Cristo pero les dice a estas multitudes que están buscando milagros, a sus mismos discípulos, no muchachos, yo he venido a predicar y tengo que ir a predicar a otros lugares. Es para eso que he venido. Sí, Cristo les ha mostrado compasión al hacerle milagros. Sí, Cristo ha sanado a la suegra de Pedro. Pero Cristo vino a predicar el reino de Dios, a predicar las buenas noticias. La misión de Jesucristo, hermano, aparte de morir por nuestros pecados, era ser un predicador, un predicador. Y lo interesante, y algo que vas a encontrar, hermano, en los diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, y es de que la gente va a estar feliz cuando Cristo haga milagros, pero el momento en el que Cristo se mueva a predicar es en el momento en el que se le van a dar la vuelta, le van a dar la espalda, y es más, lo van a odiar, lo van a rechazar. Pero Cristo, y es más, ya nos ha pasado eso en Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan? En la primera sección. Jesucristo predicándole a sus amigos, vecinos, las personas con las que creció toda su vida, y esta gente escucha un poco de la predicación y lo quieren matar. Y en ese contexto Jesucristo dice, yo he venido a predicar. ¿A predicar qué? El evangelio del reino. Ahora, ¿qué es esto del evangelio del reino? Algunos han dicho es un evangelio diferente. Unos predican el evangelio de la salvación y otros predican el evangelio del reino, dicen, ¿sí? No hay tal cosa, hermano, ¿sí? El apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 1, solamente hay un evangelio, no hay varios. Solamente hay un evangelio. Y lamentablemente ese es un error que mucha gente comete, diciendo que hay un evangelio del reino, un evangelio de salvación. Pero ¿por qué Jesucristo aquí le llama el evangelio del reino? La palabra evangelio, buenas noticias. La palabra evangelio, esa palabra que se utilizaba para cuando la guerra había sido ganada, los enemigos habían sido derrotados, para cuando ya no había miedo a la muerte, para cuando ya no, en una población, unas personas ya no tenían por qué tenerle miedo a la destrucción.
El evangelio, dice Jesucristo, ha venido a predicar, y este es el evangelio del reino. ¿Por qué es el evangelio del reino, hermano? Porque nosotros predicamos, hermano, que el Rey de Reyes se hizo hombre para salvarnos. El Rey llegó. Hemos visto eso comenzando el evangelio de Lucas. Jesucristo recién va a ser concebido y Dios va a dejar muy claro, este es el hijo de David, el heredero al reino. El que va a nacer es un rey. Es un rey. No es cualquier hombre, Él es un rey. Él es el heredero del reino eterno que le he prometido a David en el Antiguo Testamento. ¿Has leído 2 Samuel capítulo 7? El pacto davídico donde Dios le promete a David un reino eterno. Aquí está, hermano, el reino eterno. Aquí está el rey avanzando su reino a través de ¿qué? De la predicación. Hermano, se le llama el evangelio del reino porque es un evangelio que anuncia que el rey ha llegado a este mundo. Y hermano, y es la predicación de este evangelio, escucha, la que la Biblia nos dice que extiende el reino de Cristo. ¿Cómo se extiende el reino de Cristo, hermano? A través de la predicación. Colosenses 1, versículo 13. Ustedes que han escuchado la verdad, les dice Pablo a los colosenses, han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Cristo es el Rey y ha venido a salvar, a rescatar un pueblo que son parte de su reino. En el Antiguo Testamento Dios había prometido, hermano, un reino. Y es el evangelio del reino en este contexto porque Cristo es el Rey, el cual ha venido a salvar a su pueblo. Y es el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento de aquel Rey que iba a rescatarnos, Y ahora, hermano, esto voy a mencionarlo una vez más. El reino de Cristo, ¿cómo avanza? Jesucristo mismo dice acá, hermano, si avanzara a través de los milagros, Jesucristo diría, he venido a hacer milagros, continuemos. Jesucristo, ¿qué dice? He venido a predicar. Así, hermano, es como el reino de Dios avanza, con la predicación. Hermano, el reino de Dios no avanza con los juegos, con el entretenimiento. Y la gente en nuestra época desprecia la predicación, ¿sí o no? Les aburre. La gente en nuestra época está este pastor predica más de 1 hora. ¿Qué le pasa? Hermano, ¿sabes por qué predicamos así? Porque el reino avanza a través de la predicación. Hechos capítulo 17. El mundo entero estaba siendo trastornado porque los apóstoles estaban haciendo ¿qué? ¿Sanando suegras, hermano? No. Estaban predicando, hermano. ¿Estaban predicando o no? Estaban dedicándose a predicar la palabra de Dios. Así iban a trastornar el mundo. Así es como iban a trastornar el mundo. Si el mundo iba a ser trastornado, si la predicación del reino, si el reino de Cristo iba a avanzar, iba a ser a través de la predicación. Y en este contexto, hermano, y específicamente en este texto, encontramos algo que los apóstoles mismos harían más adelante. En este texto, versículo 42 al 44, escucha, Jesucristo se aparta a orar y luego dice, tengo que irme a predicar. Adivina qué es lo que van a hacer los apóstoles, Hechos capítulo 6. Tenemos que dedicarnos, van a decir ellos, a orar y a predicar. Esa es nuestra misión. Sí, hay otras necesidades en la iglesia, hay viudas que tenemos que sostener, tenemos que hacernos cargo de la administración de los recursos, sí, pero nosotros tenemos que dedicarnos a orar y a predicar. Pablo le va a decir a Timoteo, predica, a tiempo y fuera de tiempo, que esa sea tu principal misión, predica. Y eso es exactamente lo que Cristo va a hacer acá, versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Va a continuar predicando. Hermano, en estos versículos hemos encontrado los milagros, los demonios que Cristo mostró su poder sobre ellos y liberó a las personas de su dominio. Y hemos visto cómo Jesucristo, hermano, tenía en alta estima y como principal una misión de preeminencia en su vida, en su ministerio, la predicación. En medio de todo esto, en medio de estos milagros, en medio de estas liberaciones, Jesucristo dice, yo he venido a predicar, he venido a predicar. Ahora, hermano, para concluir, Cristo no es solo un hombre, y eso es lo que quiere este pasaje que tú entiendas. Él es Dios mismo. ¿Quién más puede realizar las proezas que Él realizó?
Nadie, hermano, y no esperes que alguien las haga. Solamente Él. Solamente Él puede realizar este tipo de proezas. Y ahora déjame preguntarte, hermano, ¿cuán importante para ti es la oración? Para Cristo era importante. ¿Cuán importante es para ti la predicación? Para Cristo, hermano, era importante. O lamentablemente, hermano, sigues fanático de los milagros, como mucha gente acá a la que Jesucristo le está diciendo, yo he venido a predicar, he venido a proclamar el Evangelio. ¿Quién es Cristo, hermano? ¿Cuáles son las actividades principales que Él tenía en su ministerio? ¿Cuánto valor tú le das a la oración, a la predicación? De que un historiador como Lucas, Señor, nos está presentando la vida de tu propio Hijo sobre este mundo, sobre este planeta. La vida y las obras de tu Hijo. Dios mío, te ruego misericordia para que podamos verlo como tú nos mandas que lo veamos, como aquel el cual ha recibido un nombre por sobre todo nombre, aquel que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y Dios, te ruego que tú nos ayudes a ver y a seguir los pasos de Cristo respecto a la oración y la predicación. Nos ayudes a entender cuán importante es la predicación en nuestras vidas, a tal grado que tu propio Hijo, Señor, fue un predicador en este mundo, que predicaba con autoridad, no como los escribas. Yo no era un hombre de oración, Señor. Tú sabes cuánto fallamos en la oración y te ruego, Dios, misericordia para que nos hagas disciplinados y dependientes y te busquemos simplemente por amor, porque queremos pasar tiempo contigo a solas, como tu Hijo lo hizo mientras estaba en este mundo. Te agradecemos, Dios, por el pasaje que hemos podido estudiar. En nombre de Jesús oramos, amén.